Feliz Navidad, pero en este momento hay aproximadamente 56 guerras activas en el mundo y tan solo con el conflicto de Gaza las cifras superan los 40.000 muertos directos. Feliz Navidad, pero se aproxima que 280 millones de personas sufren de depresión y al menos 720.000 personas se suicidan al año. Feliz Navidad, pero hasta el 2023 las cifras de orfandad superaban los 147 millones de niños y alrededor de 400 millones de niños y niñas sufren de violencia en su hogar. Feliz Navidad, pero alrededor de 1.100 millones de personas en el mundo sufren de pobreza extrema y las cifras de hambruna aumentan con rapidez en África. Feliz Navidad, pero tan solo en Latinoamérica alrededor de 11 mujeres mueren al día a causa del feminicidio. No es mi intención actuar como Grinch acá, realmente espero que todos podamos vivir una feliz Navidad, pero siento que es necesario que todos recordemos primeramente qué es el significado de la Navidad. Navidad hace alusión, hace referencia al nacimiento, no cualquier nacimiento, sino el nacimiento del Mesías que vino a salvarnos a ti y a mí. Más allá de un árbol con regalos, cosa que millones de niños no pueden alcanzar ni obtener, y en lugar de eso reciben bombas a diario, podemos pensar en la necesidad que tenemos de volver a aquel momento, de recordar aquel momento en donde nos fue dado Cristo, donde nos fue dada esta promesa, que ese niño que nació en el pesebre vino a salvar el mundo y a traer paz y esperanza, pero que es necesario justamente, como la palabra Navidad indica, que haya un nacimiento y es necesario que ese nacimiento se dé en nuestro corazón, que Cristo pueda ser vivificado en nosotros y que nosotros podamos ser nuevas criaturas y nacer de nuevo juntamente con Él. Y la Navidad debe ser un recordatorio de cómo el acto de amor más grande se dio entre nosotros, de cómo el Verbo se hizo carne, de cómo Dios bajó y habitó entre nosotros y se hizo humilde a sí mismo y vivió junto a nosotros y vivió como nosotros para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Así que nuestro llamado, más allá de cumplir con una celebración tradicional, más allá de cumplir con una ritualidad, es entender que debemos proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo estamos llamados a proclamar esta verdad. Navidad es un tiempo en donde podemos reunirnos con nuestros familiares y con nuestros seres queridos y está bien poder desearle la feliz Navidad a otros y está bien poder desearle paz a otros, pero tenemos que entender que esto empieza en nosotros. Como dice Pablo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Y tenemos que preguntarnos, ¿es suficiente con desearle una feliz Navidad a otros? ¿Es suficiente con desearles una vida feliz? ¿Cuál es el llamado que realmente tenemos? ¿Estamos realmente llamando a otros hacia la eternidad? ¿Estamos realmente proclamando el reino de Dios aquí en la tierra? Con estas cifras mi intención no es quitar la esperanza, mi intención no es bajar de los ánimos, al contrario, es que podamos entender que sí hay un mensaje de esperanza y que la Navidad sí es un recordatorio de esperanza, pero que inicia con nosotros como la iglesia de Cristo, trayendo el reino de Dios a la tierra. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, pudimos ver su reino entre nosotros. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, envió a los discípulos de Jesús a preguntarle si era él el que había de venir o si debíamos esperar a otro. Y Jesús, que en ese momento se encontraba sanando enfermos y liberando a los endemoniados, les dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos han resucitado y los pobres les es anunciado el Evangelio. Y ese es el llamado al que hemos sido llamados nosotros, a traer, a proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Antes de Jesús partir nos dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Así que lo que deberíamos entender es que esto va más allá de un pesebre, de una tradición, y que aquello que estamos celebrando es más importante que esta vida humana y que todo aspecto físico que podamos imaginarnos y que toda tradición física que podamos cumplir. Es entender que Jesucristo vino en forma de hombre para otorgarnos a ti y a mí la salvación, y que es esta salvación la que tú y yo debemos otorgarle a los otros, que más allá de decir feliz Navidad, es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y no hay buenas nuevas sino una mala noticia. La mala noticia es que tú y yo estamos condenados por el pecado, pero la buena noticia es que hemos sido salvos por medio de Cristo, y tenemos que entender que esta Navidad no funciona, no existe, no tiene sentido fuera de Cristo, que no hay una Navidad sin Cristo. Y que dicha salvación no nos es otorgada si no es por medio de la cruz de Cristo.
Así que cada vez que digamos feliz Navidad, cada vez que le deseemos paz a otro, pensemos que la paz solo proviene de Dios y pensemos que la feliz Navidad no es posible si no es por medio del nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros, si no es por medio de entender que el reino de los cielos se ha establecido en la tierra y que tiene que ser establecido en la tierra por su iglesia. Así que sí hay un mensaje de esperanza y es que tú y yo hemos sido llamados a la salvación, tú y yo hemos sido llamados para buenas obras, tú y yo hemos sido llamados para ser portadores de la imagen de Cristo y que tú y yo podemos obtener, podemos llegar a la vida eterna por medio de Cristo, que no hay nada que tú y yo podamos hacer más allá de aceptar ese regalo que es la gracia, entender la muerte de Jesús en la cruz y obedecer a sus mandatos y proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Esas son las buenas nuevas de salvación y esa es la buena noticia y es el mensaje de esperanza que tenemos, que solo viene en Cristo.